En Lucas capítulo 17, del versículo 11 al 19, se nos cuenta acerca de un episodio donde 10 leprosos son sanados por Jesús. Dice que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. 10 hombres leprosos, si pueden imaginarse un poquito, los que tenemos un poquito de contexto histórico, la lepra era una enfermedad terrible. En realidad se englobaba en esa enfermedad llamada lepra un montón de enfermedades de la piel. Pero la lepra tal como tal, era una enfermedad terrible que llevaba a la muerte a muchos y era incurable y era muy contagiosa. Entonces la única solución era sacar en una cuarentena eterna a las personas leprosas. Se las sacaba de la ciudad, se las expulsaba de todo y a vivir fuera de los muros. Inclusive se le tiraba la comida de lejos porque era muy contagiosa. Así que estos 10 hombres evidentemente estaban juntos porque lo que hacían los leprosos era juntarse entre ellos. Ya no se podían contagiar porque ya tenían la lepra. Así que se juntaban entre ellos para poder al menos poder estar juntos en su miseria y ayudarse en la miseria y tener con quien conversar. Pero eran personas que eran consideradas muertas en vida porque estaban desterradas completamente, desahuciadas completamente, fuera, lejos de su familia, lejos de su trabajo, de sus proyectos de vida, nada, había terminado. Alguien decía, tengo lepra, y era peor que hoy nos diga un médico, tiene cáncer. ¿Vieron lo que nos produce la palabra cáncer nomás, no? Pero el cáncer es tratable, incluso podemos, aunque terminemos en el peor de los finales, podemos estar acompañados con los seres queridos. Esto no, porque estos terminaban solos, como animales lejos, ¿no? Y tenían que tener una campanita. Cuando alguien se arrimaba sin saber que estaban los leprosos ahí, tenían que gritar y decir, soy leproso, váyanse lejos porque tenían que avisar. Fíjense, para que nadie se arrime ni siquiera de casualidad. Así que estos 10 muchachos estaban realmente necesitados y angustiados. O sea, ser sanados de la lepra era una cosa tremenda. En realidad, lo que se cree es que muchos de los que se sanaban de lepra, que había casos, no era lepra lo que tenían, sino era otra afección de la piel, que en algún momento el cuerpo lograba recuperarse y se sanaba. ¿Qué tenía que hacer esa persona que teóricamente se sanaba de lepra? Ir al sacerdote. El sacerdote lo revisaba y si se consideraba que estaba sano, el sacerdote, tenía que hacer todos rituales, por supuesto, y ahí lo integraba a la comunidad otra vez y volvía a formar parte del pueblo de Israel, porque la lepra era símbolo del pecado, era símbolo de alguien leproso, era símbolo que estaba excluido inclusive del pueblo de Dios. No simplemente era un miembro del pueblo de Dios que estaba enfermo, sino estaba excluido del pueblo de Dios. O sea que era completamente una situación desastrosa. Así que los leprosos sí que eran gente necesitada. Así que dice que estos hombres se pararon de lejos. Dice que 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos porque no podían acercarse, y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué pueden pedir a alguien que está desesperado? Más que misericordia. Es la necesidad lo que nos lleva a pedir la misericordia. Estos hombres estaban tan desahuciados, tan desesperados, que cuando vieron pasar a Jesús habían escuchado de Jesús. Tal vez habían escuchado que Jesús había sanado a otros leprosos. Así que con total fe y seguridad fueron a pedirle. Porque si no creían en Jesús no le iban a pedir. Le fueron a pedir con total seguridad de que Jesús podía darles ese favor y esa sanidad, ¿no? Así que ellos le dicen, ten misericordia de nosotros. Y a veces pienso que así éramos nosotros antes de conocer al Señor, como estos leprosos, lejos del pueblo de Dios, podridos en vida, muertos en vida. Y así somos cuando estamos lejos de Dios, muertos en vida, ¿no? Así son las personas que no conocen al Señor.
hundidos en el pecado, hundidos en nuestro propio criterio, a merced de nuestros propios razonamientos y de nuestras propias oscuridades. Es algo tan angustiante. Pero un día el Señor se acercó, se puso a tiro, lo pudimos ver, Él se nos reveló, pasaba por ahí, y pudimos extender nuestra mano y gritar: Señor, tené misericordia, porque lo vimos. Mamita, qué lindo momento, ¿no es cierto? Extender los brazos y gritar: Señor, tené misericordia. Pero solamente lo hicimos cuando entendimos la diferencia de lo que Él puede dar y mi situación y mi condición. Entonces ahí cuando puedo entender esa diferencia, ¿no? Porque fíjense, la llave es la necesidad. Si no tenemos necesidad, no acudimos a Dios. ¿Y cuándo no tenemos necesidad? Cuando estamos llenos de otras cosas, de nosotros mismos, de nuestra propia religión inclusive, de nuestros propios razonamientos. A veces estamos enredados en nuestros propios razonamientos y en nuestras propias conclusiones que sacamos. Pero fíjense que estamos tan en oscuridad que esas conclusiones las sacamos en base a sentimientos, a emociones, a cosas que nos pasaron, a cosas que nos dijeron, pero no tenemos la capacidad de sacar conclusiones reales a menos que surjan de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Por eso cuando viene el Espíritu de Dios, todo eso se disipa, toda esa oscuridad nuestra, ¿no? Y podemos extender los brazos y decir: tené misericordia de mí. ¡Qué lindo! Hoy un poco era ese el mensaje, ¿no? Volver a sentir esa necesidad de Dios. ¿Saben? Cuando uno siente necesidad es porque está reconociendo que... ¿saben? No nos gusta reconocer que tenemos necesidad, porque nos gusta sentir que podemos. Es antinatural para nosotros. Nosotros queremos sentir que nosotros podemos con nuestra propia vida, pero la única manera de alcanzar la gracia de Dios y el poder de Jesús es sentir necesidad. Y sentir necesidad implica que yo estoy renunciando a comer mi propia comida, a comer mi propia porquería, a decir: basta ya, necesito algo que trascienda de mí. Estoy cansado de esta situación, me siento desahuciado, me siento necesitado. Siempre es así. Por eso Jesús dijo en Mateo, ¿no? En Mateo 5, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, los que tienen necesidad, bienaventurados, porque ellos serán saciados. Yo no he venido para los sanos, he venido porque los sanos no necesitan de médico. He venido para los enfermos. He venido para los pecadores, he venido para los necesitados. Amén. Entonces, a veces cuando estamos muy llenitos de nosotros, de nuestras propias cosas y de nuestros propios criterios, no creemos, porque son a veces criterios que tienen que ver con versículos bíblicos o con pasajes bíblicos o doctrinas bíblicas o costumbres bíblicas o costumbres evangélicas, creemos que con eso vamos a algún lado, pero en el fondo empezamos a sentir algo que ¿quién decía? Creo que Perla, ¿no? Empezamos a sentir una especie de algo seco. ¿Vieron cuando le falta aceite a una puerta? Ya abre, y abre y cierra, sigue, pero algo le falta, ¿no? Algo le falta, y cuando algo le falta es porque algo necesita esa puerta, y necesita aceite. Y a veces nuestro corazón está chillando, uno siente, y el hermano por ahí también, y alguien que tiene discernimiento dice: uy, esta vida está... Oh, sí, uno a veces no puede decir nada porque es una cosa que Dios tiene que hacer internamente, pero uno escucha cómo habla, uno escucha cómo piensa, uno ve cómo actúa y dice: esa vida está chillando, necesita de Dios y no se está dando cuenta que necesita de Dios. Entonces la oración tiene que ser: Señor, revelá cuánto te necesita y revelame a mí cuánto te necesito cada día. Así que la llave es la necesidad, el hambre de Dios. Eran 10, dice, los que alzaron la voz, y cuando Jesús los vio de lejos, así como les estaban gritando de lejos, Él los vio y les dijo: ¿saben qué? Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Estaban al norte, tenían que ir hasta Jerusalén para mostrar a los sacerdotes, excepto uno que era samaritano. Ese no iba a ir a Jerusalén porque era samaritano. Así que no sé a dónde iría. Pero para ser declarados limpios tenían que ir al sacerdote. O sea, Jesús le dice: cumplan la ley, vayan, pero eso implicaba dos cosas: fe y obra de fe.
que la obra de fe es obediencia. Fe porque tenían que creer, porque Jesús no le dijo, sean sanos, ahora vayan a los sacerdotes. No, vayan a los sacerdotes. Dice que mientras, cuando ellos, dice el 15, entonces uno de ellos, viendo que habían sido sanados, mientras iban caminando o corriendo hacia el sacerdote, vieron, en el camino fueron sanados. Eso implicó fe. Ellos obedecieron, hicieron lo correcto. Y lo que Jesús les mandó, lo que la ley mandaba, y encima agregaron algo extraordinario que era la fe y la obediencia, que cómo nos cuesta a nosotros. Somos a veces fáciles para obedecer y cumplir, pero acá implicaba fe y obediencia. Estaba perfecto. Muchas veces nos pasa, ¿no? Uno que hacemos todo y nos dice, bueno, ¿y qué estoy haciendo mal? A ver, díganme qué estoy haciendo mal. Fíjense acá. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, dijo, ¿qué sacerdote ni sacerdote? Volvió glorificando a Dios a gran voz. Sintió una gratitud y fíjense lo que hizo. Se postró en rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano, nos aclara. Los demás eran judíos. Este justo no pertenecía al pueblo de Dios. Este era samaritano. ¿Qué hizo este hombre? Tuvo gratitud de tal manera que se humilló y adoró. Porque acá lo que se muestra es un amor hacia Jesús, porque él estaba perdido y ahora estaba restaurado. Él estaba muerto en vida y ahora tenía vida, ¿no? Fíjense cómo esto de obedecer, está todo bien, obedecer, bla, 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 pero acá lo importante era que él entendió la diferencia entre lo que era antes y lo que era ahora. Y eso le llevó a la gratitud, que la gratitud es la raíz de la adoración. No podemos adorar si no estamos agradecidos. No podemos estar agradecidos si no entendemos el antes, la vida sin Dios y la vida con Dios. Si no estamos en este momento, ahora, en este momento, no estamos capacitados para entender eso, no podemos adorar, ¿no? Por eso Jesús dice, el Padre busca adoradores, pero en espíritu, no busca cantantes, ¿vieron? ¿Saben? No dice que busca gente que le cante. Ni gente que le salte, ni que le levante los brazos, ni que grite, ni que llore. Busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Quiénes son esos? Los que han entendido de qué se trata y por eso tienen una gratitud en el corazón. Y la gratitud implica el reconocimiento de que es todo gratis, yo no lo merezco, ¿no? Yo no lo merezco. Y es como que uno se denigra. No, uno no se denigra, uno se pone en su lugar y Dios te levanta. Parece que uno predica siempre un mensaje que somos una porquería, una porquería. Sí, sin Dios somos una porquería, simplemente. Pero con Dios, con el Señor, somos restaurados. Somos llamados de las tinieblas a su luz admirable. De estar muertos en vida a la vida eterna, ¿no? Dice que vamos a tener una vida eterna que va a fluir hacia otros como una fuente de agua viva. Así que, fíjense, este volvió y adoró. Y los otros no, solo uno volvió. Los otros 9, respondiendo Jesús dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10? ¿Y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? Ah, Señor, vos querés todo. Cumplieron tu palabra. Obedecieron a la ley. Tuvieron fe. La fe dio el fruto de obediencia. ¿Qué más querés? ¿Qué hicieron mal? ¿Por qué Jesús? Porque es una pregunta así un poco reclamando algo. Jesús con un poco un dejo de tristeza. ¿Dónde están los otros 9? ¿Por qué uno solo? Y encima extranjero, dice Jesús. Y encima extranjero. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Pero Señor, si hicieron todo bien, ¿qué querés también? ¿Qué más querés? No, el problema no es que hicieron algo mal. El problema es lo que no hicieron. No volvieron a Jesús. No volvieron al que le dio la vida. Se fueron. Terminó. Y a mí me golpeó la pregunta esta
¿Dónde están? ¿Saben por qué? Porque ayer me puse a la tarde digo, Señor, dame una palabra. ¿Qué quieres que diga a mis hermanos? ¿Qué tengo que decir? Y estaba en oración así, tratando de buscar alguna cosa, porque temas hay para hablar, ¿sabes? Puedo hablar de un montón de temas, pero siempre quiero algo que el Señor me diga. Y solo escuché del Señor esta palabra: Edgardo, ¿dónde estás? Y por eso me acordé de este pasaje, y también me acordé de otro primero. Pero lo que le tengo que decir de parte del Señor es que el Señor le pregunta a cada uno de ustedes: ¿dónde están? Pero Señor, yo estoy cumpliendo tu palabra. Estoy yendo al sacerdote. Tuve una fe bárbara y por eso, por la fe, me sané. Y el Señor pregunta: ¿dónde están? Entonces, somos no sé cuántos éramos acá, ¿no? O éramos hoy cuando estábamos adorando al Señor. Y el Señor puede preguntar: ¿solo estos son? ¿Y los demás? ¿Dónde están? Los demás que recibieron el milagro de Dios, el toque de Dios. Los demás que fueron llamados de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. ¿Dónde están? Y me tocó a mí, para lo personal, me tocó a mí porque fue primero para mí. ¿Dónde estás? Y yo no entendí la pregunta, pero después empecé a pensar, digo, es cierto, ¿dónde estoy? Y me acordé del pasaje que citó Gaby hoy, ¿no? De Apocalipsis, ¿no? Que le pasó a la iglesia de Éfeso. Estaban en actividad, haciendo mil cosas, pero te olvidaste de lo principal, has olvidado tu primer amor. Arrepentite, a ver si te restauro. ¡A la lona! ¿Cómo es la cosa? Pero Señor, si yo estoy razonando bien, estoy estudiando tu palabra, estoy sacando buenas conclusiones, estoy siendo transformado. No, mi presencia. Hace rato que no te veo de rodillas con gratitud en adoración. Todo el tiempo razonando y tratando de justificar y acomodar, y en los sentimientos, y sos vos, y lo que te pasa y lo que no te pasa, y lo que te duele y lo que no te duele, y lo que tenés y lo que te falta. Shh. ¿Dónde estás? Hay un pasaje en Primera Reyes 8:57, no lo vamos a leer porque se va el tiempo, pero lo tenemos al rey Salomón, recién nuevito como rey. El tipo después se fue por la banquina, pero en ese momento temblaba delante de Dios, quería ser como su padre. Y su padre nunca pudo edificar el templo porque Dios no se lo permitió, pero juntó todos los materiales y Salomón sí construyó el templo a Dios, porque Dios, el culto a Dios se hacía en el tabernáculo, que era una tienda de campaña, era una carpa de campaña grande con sus lujos, sus cosas, sus detalles, pero era una carpa. Entonces David dijo: Señor, yo estoy viviendo en un palacio y vos tu presencia está en una carpa, no puede ser, en tienda. Entonces Salomón fue el que logró edificar el templo, y en el día en que fue la inauguración del hecho más importante de la nación de Israel, porque el templo era lo que unificaba a la nación culturalmente, religiosamente, socialmente, todo giraba alrededor de la religión judía, y la religión judía alrededor del sistema de sacrificios que se realizaba únicamente en el templo. El resto eran sinagogas donde se enseñaba la palabra, pero el templo era el ejercicio y donde tenían que venir los hombres, por lo menos mayores de 30 años, por lo menos a las fiestas importantes, la Pascua, por supuesto, y la fiesta la fiesta del Día del Perdón, Yom Kippur, que le llaman, que era el Día de la Expiación, otra de las fiestas importantes. Tenían que venir a Jerusalén a ofrecer los sacrificios. Venían con toda la familia y se hacían grandes fiestas. Así que el templo era algo importante. Y saben, entre todas las cosas que en la oración, un largo discurso de dedicación y oración de dedicación que hizo Salomón, dice en el versículo 57 del capítulo 8 de Primera Reyes, un deseo hermoso, y dice: esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos. Pero dice: esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Qué linda oración, qué lindo deseo. ¿Quién no quiere que Dios esté con uno? Yo quiero que Dios esté conmigo. Y Dios le responde después, fíjense. Capítulo 9.
9:3 dice, y dijo Jehová, después de que terminó toda la oración y la dedicación del templo, yo he oído tu oración, le dice a Salomón, y tu ruego que has hecho en mi presencia. He santificado esta casa, ese templo que tú has edificado, porque ellos sabían que Dios no moraba en una casa, sino no lo puede contener el universo, no lo puede contener, ¿qué lo vamos a meter dentro de una casa? El mismo Salomón sabía. Pero bueno, por lo menos que esa casa sea bendita y sea el símbolo de la presencia de Dios. Entonces Dios dice, yo santifiqué esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella. La casa donde figuraba el nombre del Señor para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Le cumplió. Pero, dice el 6, más si obstinadamente os apartáis de mí vosotros y vuestros hijos y no guardaréis mis mandamientos, esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? La va a abandonar. O sea que la promesa de Dios de estar, ¿vieron que ese deseo? Que el Señor esté conmigo, ay Señor, por favor, Él está. Dice Jesús en Mateo 28, yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. La promesa está. Cuando no sentimos que Dios está o cuando... A veces somos nosotros los que nos apartamos. Simplemente. Nos apartamos por nuestros criterios. Nuestro pecado es lo primero que nos aparta. El pecado nos aparta de Dios. Nos apartamos de Dios por nuestro orgullo. Nos apartamos de Dios porque creemos que somos algo que... no sé qué cosa, hay tantas cosas que nos apartan, ¿no? Dios está siempre. Él está ahí, por eso Él dice, vos pedís eso, pero y está, yo te lo cumplo. Ah, pero depende de si caminás en mi camino, es decir, si caminás el camino de mi voluntad, ¿no? Vuelvo otra vez a la pregunta. ¿Dónde estamos? Es para que cada uno después vaya a su casa y se pregunte, ¿no? Mírense al espejo y digan, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está tu corazón de rodillas agradecido al Señor por el de dónde te sacó y a dónde estás caminando hoy? ¿Está tu corazón en un sentimiento de adoración o estás enredado en mil cosas? Y a veces no son actividades, a veces son cosas del pasado, a veces son heridas del pasado, a veces son miedos hacia el futuro. No sé lo que nos puede atar, pero ¿dónde estamos? Esa es lo que sentí del Señor. Por eso digo, gracias Señor, la verdad que la palabra era muy cortita. Me quedó a mí todo el resto del sermón para armarlo, ¿no? No me dio mucho guión. A veces la autosuficiencia. No, yo sé, yo tengo, yo puedo. No, ahí es el problema es ese, ¿no? Él nos invita y nos dice, vengan a mí, todos los que están trabajados y cansados, todos los que están necesitados, vengan a mí y yo les voy a dar. Ay, Señor, estate conmigo, Señor, que tu presencia no me falte. Yo no me voy a ir a ninguna parte, solo que vos tenés que venir a mí. Señor, yo estoy cumpliendo con toda la ley, con todos los mandamientos que vos me dices. Acá es mi presencia, es lo importante. Y para que quieras venir acá, necesitas necesitarme. Y a veces el Señor nos pega unos zarandeos, ¿no? A veces el Señor nos pega unos sacudones para que le necesitemos y para que levantemos la mano y pidamos ayuda. Hubo otro caso en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver rápido, en el libro de Ruth. Es hermoso ese libro, es magnífico, es el himno a la redención. Es un símbolo de Cristo de principio al fin, ¿no? Ahí nos encontramos con un tal Elimelec, con su esposa Noemí, y tenía 2 hijos, Malón y Kelión, que vivían en Belén, de Judea. Pero hubo un hambre grande en Belén de Judea y Elimelec no tuvo mejor idea que irse a Moab, un territorio que vivía era una cultura completamente pagana y era uno de los tradicionales enemigos del pueblo de Dios. Sin embargo, Elimelec dijo, acá no hay para comer, allá hay, nos vamos a Moab. Y se fueron a Moab. Bien, se fueron buscando con sus propias herramientas, buscando salir de la situación. No se quedaron en el lugar donde estaba la presencia de Dios, se fueron al país extranjero.
Belén era casa de pan, pero por alguna razón no había pan, así que se fueron a ese país idólatra, lejos de donde pertenecían. Allí pudieron acomodarse a cierta estabilidad, consiguieron trabajo, no sé cómo hicieron, algún contacto tendrían, bla, 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 se establecieron. Pero Elimelec murió, quedaron los dos hijos. Los hijos se casaron con extranjeras, dos mujeres extranjeras, cosa que la ley prohibía a todo buen judío. Se tenían que casar con hebreas, no con extranjeras. Pero ellos se casaron con dos moabitas. Una se llamaba Orfa y otra se llamaba Ruth. Orfa se casó con Kelión, Ruth se casó con Malón. Pero después de 10 años, los dos hijos de Noemí y de Elimelec, ya se había fallecido, así que quedó Noemí con sus hijos, fallecieron los dos. O sea que fue toda una tragedia. Y Noemí nunca se olvidó de su Dios, nunca dejó su Dios. Siempre ella fue fiel a Dios. Yo no sé si ella habrá estado de acuerdo. En aquella época el que decidía era Elimelec, así que... Pero no sé. El hecho es que ella estaba en un país lejos de donde pertenecía. Pero sin embargo ella fue fiel a Dios y a la religión de Jehová, el Dios de Israel. Tanto es así que se hizo que sus dos nueras se convirtieran al judaísmo y siguieran al Dios de Noemí. Así que tanto Ruth como Orfa habían dejado el paganismo y seguían las enseñanzas y habían conocido al verdadero Dios, el Dios de Israel. Pero un día, así como en la parábola del hijo pródigo, un día Noemí dijo, le contaron que ahora en Belén estaban por levantar una cosecha terrible, que había venido una prosperidad de parte de Dios, que Dios, dice la Biblia, que había visitado a su pueblo para darles pan. Una frase muy linda, muy poética. Así que dijo Noemí, vuelvo a mi casa, porque prefiero ser pobre allá que pobre acá, porque ahora eran 3 mujeres. Y en aquella época la mujer sola tenía poco acceso a los recursos necesarios. Entonces, bueno, Noemí vuelve con Ruth nada más, es otra historia lo que pasa con las nueras. Pero se levantó, así como le pasó al hijo pródigo, en la casa de mi padre. Hasta el siervo más humilde nunca le falta nada, y yo acá comiendo cosas, cualquier cosa, ¿no? Me voy a levantar y voy a ir. Esa misma actitud fue la de Noemí. Se levantó y volvió a su país. Volvió al lugar donde tenía que estar. Volvió al lugar en donde nunca se tenía que haber ido. Y Dios la bendijo y transformó todo lo malo en bueno. Inclusive esa cosa mal de haberse casado con esta muchacha Ruth, la transformó en algo espectacular, porque Ruth terminó siendo abuela de David, el rey David, y parte integrante de la descendencia del Mesías, de Cristo. Nada menos. Fíjense cómo Dios, aún nuestras macanas y las consecuencias, las termina transformando para bien. Pero siempre cuando volvemos. Siempre después que volvemos, ¿no? Nunca antes. Dios no nos ama como somos, Dios nos ama a pesar de lo que somos. Pero Él quiere que nos convirtamos. Así que Noemí volvió otra vez a la casa de Dios. Volvió a la casa de pan. Volvió ahí donde nunca se tenía que haber ido. Y fue bendecida, ¿no? Porque su corazón amaba a Dios. Y Ruth fue bendecida. Así que, otra vez la pregunta, ¿no? Les vuelvo a repetir, porque lo único que el Señor me dijo: ¿dónde estás? Estás queriendo servir al Señor, incluso evangelizando, pero lejos del lugar de la presencia de Dios. Creo que el Señor hoy en todo el culto nos llamó a esto: volver a las raíces, volver a buscar su rostro. Déjense, no quiero decir una mala palabra, déjense de coso para buscar al Señor. De que me dijo, que no me dijo, que esto que me dolió, que no me dolió, que ahora está acá, que ahora no, que me ofendí, que no me ofendí, que lo que me pasó, que lo que me dijeron, que ahora no tengo trabajo, que la necesidad, que lo que viene, que lo que... Sí, ya sé, y tienen toda la razón, ¿saben? Toda la razón, está todo bien, yo no le voy a discutir nada. Solo les pido que se pregunten dónde está el corazón, ¿no?
para que vuelvan otra vez, se apaguen todos esos ruidos y esas voces y vuelvan al lugar de su presencia. El lugar de su presencia es el único lugar en donde vamos a recibir la bendición, ¿no? Jesús dice, ¿dónde se fueron? ¿Dónde están los otros? ¿Y los otros dónde están? Esa es la pregunta del Señor, ¿dónde están? Pero Señor, vamos a ver el día del juicio, ¿cuántas cosas hicimos en tu nombre? No sé, yo no te conocí, vos nunca estuviste. Alguna vez puede ser que de lejos tuviste fe, hiciste alguna cosa, te fuiste al sacerdote, bla, bla, pero la verdad que yo no te conozco, no sé quién sos. ¿Dónde están? Dice en Jeremías 6:16 dice, y Jehová ha dicho, paraos en los caminos. Lo voy a leer al estilo Reina Valera, ¿no? Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Pregunten cuál es el buen camino y anden por él y hallarán descanso para el alma. Vuelvo a repetir, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y anden por él y hallaréis descanso para el alma. Y Jesús dice, yo soy el camino, vengan a mí y yo los haré descansar. Fíjense, párense en los caminos. Hey, ¿dónde estás yendo? No sé para dónde está la cabeza de ustedes o los sentimientos o las emociones de ustedes. Paren, pregúntense, ¿dónde estoy? ¿No? Dice, pregunten, miren, presten atención, hagan una paradita y pregunten cuáles son las sendas antiguas. Ese camino bueno. Y andemos por ese camino nuevo. ¿Saben cuál es ese camino? Es Jesús mismo. Es el lugar de su presencia. Ese camino es el camino del trono de la gracia, donde podemos hallar gracia para el oportuno socorro. Es algo que no fue barato ni gratis. Costó la vida del Hijo de Dios, el abrirnos el lugar santísimo para que podamos acceder a ese trono de la gracia. Y dice, entren confiadamente al trono de la gracia. Así que les transmito el mensaje del Señor que me dio a mí. Paren un poquito. Paren esta semana o esta tarde o mañana. Paren, vayan al lugar secreto y paren, investiguen y pregunten, Señor, ¿dónde estoy parado? Porque quiero estar en el lugar de tu presencia. Quiero estar en la casa de pan, en Belén. No quiero estar en Moab, haciendo, aunque sea que esté predicando el Evangelio y que esté haciendo mil cosas. Quiero estar ahí, a tus pies, adorando, reconociendo con gratitud. No importa si estoy cumpliendo o no la ley. Lo importante es si yo estoy acá, porque eso es lo que va a valer y lo que pesa en la eternidad. ¿Se acuerdan que hablamos alguna vez del peso de gloria, no? Eso es lo que pesa. El tiempo que estemos. Y cuando tengamos esta oportunidad, que la tenemos solamente los domingos, acá, y que es grandemente desperdiciada, para mi dolor, aprovechemos para venir al lugar de su presencia, ¿no? Tenemos instrumentos más o menos, semimúsicos, semicantantes, pero tenemos este lugar donde podemos buscarlo, podemos encontrarnos con Él, porque esa es la idea, sin formas, con libertad, tratamos de dar libertad dentro de cierto orden, pero la idea es buscar la presencia del Señor, porque es el único lugar en donde vamos a obtener bendición. En Moab, ¿saben? No vamos a obtener bendición. Y vamos a echarle la culpa a Dios o lo que sea, porque si leen la historia de Ruth, la historia de Noemí le echaba la culpa a Dios y dice, Dios me afligió en Moab. No me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque Mara es amargo, significa amarga. Llámenme amarga, porque Dios me afligió. No, ¿qué Dios? No, si te fuiste. No, Dios no me bendice, Dios no me... ¿Dónde estás? Si estás allá en Moab, vení a la casa del pan, vení donde hay alimento. Pará un poquito, averiguá, preguntá y ve el buen camino. Y entonces vas a encontrar descanso para el alma. Amén. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nos has llamado, porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz,
porque nos has llamado de la muerte a la vida. Señor, no queremos tener un corazón agradecido y vivir postrado en tu presencia, Señor. Queremos poder recorrer ese camino que va al trono de la gracia todos los días, Señor, para alcanzar la gracia, para el socorro oportuno. A veces, Señor, te confieso que estoy tan perdido, aún creyendo que estoy bien, considerando que estoy bien, razonando y concluyendo que estoy bien, y sin embargo estoy lejos, Señor, porque no estoy necesitado, porque mis fuerzas me satisfacen, porque las cosas de este mundo me satisfacen, Señor. Señor, dame luz porque generalmente estoy en oscuridad y no puedo ver esto. Dame luz para entender cuánto te necesitamos, Señor. Danos luz como iglesia, Señor, para poder entender que este es el principio de todo, el lugar de tu presencia, el trono de la gracia es el principio de todo, Señor. Gracias porque pudimos adorarte hoy, gracias porque pudimos bendecirte. Bendice nuestro regreso a casa, Señor. Amén.